Con nuestra inmensa capacidad para aprender y crear, los seres humanos hemos acabado conquistando el mundo. Si bien es cierto que seguimos siendo animales, hubo una época en la que éramos un animal más, en el sentido de que, a diferencia de hoy en día, teníamos que luchar constantemente con tal de asegurar la supervivencia de nuestra propia especie. Para ayudarnos a conseguir tal fin, la biología puso en marcha ciertos mecanismos. ¿Cómo aumentar las posibilidades de que una especie no termine abocada a la extinción, manteniendo o aumentando el número de individuos de dicha especie? ¿Cómo mantienes o aumentas el número de individuos de una especie? Dándole especial prioridad a quienes tienen un mayor valor reproductivo. ¿Quiénes llevan la carga reproductiva y además tienen unas células sexuales más escasas y por lo tanto más valiosas? So, this dimorphism, that sperm are cheap and plentiful while eggs are expensive and rare, leads to different strategies of reproduction in males and females. It also sets up some odd situations where, for instance, males are expendable. Because if one male can fertilize a lot of females, females don't need a lot of males around. Tomemos de ejemplo a dos pequeñas tribus de 100 miembros, en una hipotética proporción 50-50. En la primera se trata a las mujeres igual que a los hombres. Con el paso del tiempo, ambos sexos van muriendo a un ritmo parecido, y acaba llegando un punto crítico en el que solo quedan 10 hombres y 10 mujeres. Aunque estos 10 hombres copulen con estas 10 mujeres, cada 9 meses podrán nacer aproximadamente 10 niños. Un par de malos partos sumados a otros factores podrían ser suficientes para que, años más tarde, la tribu desaparezca. En el segundo grupo se practica un enfoque diferente. En él, las mujeres no realizan desgastantes y peligrosos trabajos físicos. No salen a buscar recursos, no se enfrentan a bestias ni guerrean con otras tribus. Con el paso del tiempo, los hombres mueren a un ritmo mucho mayor que el de las mujeres. En un punto especialmente crítico quedan 5 hombres y 35 mujeres. Si los 5 hombres copulan con las 35 mujeres, en 9 meses nacerán como mínimo 35 niños. A pesar de las numerosas bajas, este número es suficiente para que la tribu perdure. Esto ocurre porque, en última instancia, es el número de mujeres el que determina el crecimiento demográfico de un grupo. Si algunos hombres mueren, los supervivientes pueden aparearse con las mujeres restantes. Si las mujeres mueren, el daño es irreversible. Es así como surge el ginocentrismo. El ginocentrismo es un instinto biológico de carácter evolutivo presente tanto en hombres como en mujeres, aunque está bastante más pronunciado en estas últimas, que hace que los seres humanos tendamos a centrarnos en las mujeres, priorizando el bienestar y los intereses femeninos por encima del bienestar y los intereses masculinos. De él se desprende la idea inconsciente de que las mujeres son maravillosas, que hace que las mujeres sean evaluadas más positivamente que los hombres, y la tendencia de ver a las mujeres como víctimas y a los hombres como perpetradores, fenómeno que ha recibido el nombre de sesgo gamma. So for a variety of reasons, you might find that men are more strongly associated with the agentic roles or perpetrator in the context of harm. So if you consider the history of human warfare, men have primarily comprised the troops on the battlefield. So this historical involvement in aggressive conflict might make it easier for us to see men as aggressive. And men's morphology might also contribute to these perceptions. So compared to women, men have more upper body musculature. And people have linked musculature to lower perceptions of pity. So we just see those individuals as more capable and agentic. But also behavioral data would support typecasting men as agents. So outside perhaps of intimate partner relationships, as we're learning, men are more physically aggressive, so they commit the preponderance of homicides. So based on these patterns, you could easily generate the prediction men will be more easily typecast in the agentic role or perpetrator. Now, for a variety of reasons, we also argue women should be more likely to be typecast as the patients or the victims. So consider the following evolutionary logic. So, like other mammals,
Internal gestation and pregnancy occurs in the female body. So with 9 months of investment in every pregnancy, women set the upper limit on reproduction. So all else equal, a group of many women and few men could out-reproduce a group comprised of few women but many men. So you'd imagine from this perspective, if there are reproductive outcomes to keeping women alive, then people might be more inclined to see women as vulnerable and deserving protection from harm. Del ginocentrismo también se desprenden los roles tradicionales de cada sexo cuando se suma a la ecuación el propio dimorfismo sexual. Si las mujeres son físicamente más débiles que los hombres y además tienen mayor importancia para la perpetuación de la especie, tanto por tener células sexuales más escasas como por llevar la carga reproductiva, entonces los roles de cada sexo debían de tomar forma siguiendo dicha línea. Y así fue. En este modelo y por todo lo anteriormente nombrado, la mujer cuenta con una enorme cantidad de protección, pero a cambio pierde gran parte de su estatus. Tiene pocos derechos, es cierto, pero también muy pocas obligaciones. El hombre, por su parte, tiene la posibilidad de conseguir mucho más estatus que la mujer, pero a cambio pierde casi por completo su protección. Tiene muchos derechos, sí, pero vienen junto con un interminable listado de ineludibles obligaciones. Más tarde volveremos a hablar de este modelo de roles, pero antes de continuar me gustaría aclarar que, llegados a este punto, alguien podría argumentar que somos seres cognitivos, y que por lo tanto lo expuesto hasta ahora ya no se ajusta con la realidad porque, en nuestra avanzada sociedad, ya no juzgamos la vida de un sexo más importante que la del otro solo por su valor reproductivo. Empecemos por algunos estudios. Las mujeres son evaluadas más favorablemente que los hombres. La gente está menos dispuesta a lastimar a las mujeres que a los hombres. En homicidios por accidente, los conductores que matan mujeres reciben penas más largas que los que matan a hombres. La gente ajusta las evaluaciones de desempeño en los ensayos al alza cuando descubren que su autoría es de una mujer. Las agresiones de las mujeres se perciben como más aceptables que las de los hombres. Tanto hombres como mujeres reaccionan más positivamente a investigaciones que muestran diferencias que favorecen a las mujeres que cuando dichas diferencias favorecen a los hombres. Un hombre prefiere matar a otros 3 hombres antes de matar a una mujer. Aunque existe más material al respecto, no es siquiera necesario recurrir a papers para contemplar el ginocentrismo en plena acción. Una candidata a la presidencia de Estados Unidos de América afirma públicamente que las auténticas víctimas de las guerras no son los millones de hombres que han muerto librándolas, sino las mujeres que sufren su pérdida. Apoyamos a los periodistas que se juegan su vida a diario, y no olvidemos que el 19% de periodistas asesinados son mujeres. El 16% de personas sin techo son mujeres, así que cuidado, porque el sinhogarismo tiene rostro de mujer. Alerta por la feminización de la pobreza. El 12% de personas que acuden a comedores sociales son mujeres. Que el 95% de personas que mueren en su trabajo son hombres. Debemos de crear rápidamente un paquete de medidas e invertir millones en proteger al 5% de mujeres. Mientras tanto, la ONU propone que las mujeres no vayan a la cárcel a no ser que cometan delitos de sangre. Para quien todavía tenga dudas, dejo en la pantalla el cartel creado con motivo de la celebración del primer Día Mundial contra el Cáncer de Próstata. 2017, afortunadamente, en Madrid no hubo nada más que 16 homicidios. Eso es absolutamente ejemplar. Pero hay algo que me preocupa mucho y me preocupa muchísimo por un tema que es esencial. De esos 16 homicidios, nada menos que 5 fueron mujeres. Eso es terrible. Ahora, continuemos más allá del ginocentrismo como instinto biológico para hablar de su primera expresión cultural. Los elementos de cultura ginocéntrica que existen hoy en día se derivan de prácticas que se originaron en la sociedad medieval, tales como el feudalismo, la caballería y el amor cortés, que continúan dando forma a la sociedad contemporánea. Peter Wright se refiere a dichos patrones ginocéntricos como constituyentes de feudalismo sexual. Así lo confirman escritoras como Lucrecia Marinella, quien en 1600 relató que las mujeres de clases socioeconómicas bajas
eran tratadas como superiores por hombres que actuaban como sirvientes o bestias hechas para servirle. O Modesta Pozo, quien en 1590 escribió: ¿No vemos acaso que la tarea legítima de los hombres es ir a trabajar hasta el agotamiento, tratando de acumular riqueza, como si fueran nuestros gerentes o representantes, de tal manera que nosotras permanezcamos en casa como señoras de la heredad, dirigiendo su trabajo y disfrutando de las ganancias de su labor? Esa, si lo quieren así, es la razón por la que los hombres son por naturaleza más fuertes y robustos que nosotras. Ellos necesitan serlo, de tal manera que puedan soportar el pesado trabajo que deben padecer a nuestro servicio. En la Europa del siglo XII, el feudalismo servía como base de un nuevo tipo de amor en el que los hombres jugaban el papel de vasallos de las mujeres, que a su vez jugaban el papel de un señor idealizado. El amor purifica la pasión, se convierte en un fin en sí mismo, un sentimiento puro que no exige nada a cambio y que eleva al amante, acercándolo progresivamente a la figura femenina. Hay que satisfacer cualquier petición de la dama. Se llevan a cabo largos aprendizajes en la corte y pruebas de tipo iniciático, mientras que las recompensas consisten en pequeños reconocimientos, como un beso o una simple mirada. C.S. Lewis, a principios del siglo XX, se refería a esta revolución histórica como la feudalización del amor y declaraba que no ha dejado ni un rincón intacto en lo que concierne a nuestra ética, nuestra imaginación y nuestra vida diaria. El amante siempre es abyecto. La obediencia de los deseos más nimios de su señora, sin importar qué caprichosos sean, y el consentimiento mudo a los reproches de ella, sin importar lo injustos que sean, son las únicas virtudes que él se atreve a reclamar. Este es un servicio de amor moldeado cuidadosamente sobre el servicio que un vasallo feudal le debe a su señor. El amante es el hombre de la dama. Se dirige a ella como midons, que etimológicamente representa mi señor y no mi señora. Toda la actitud ha sido descrita apropiadamente como una feudalización del amor. Con el advenimiento de las mujeres elevadas a la posición de señor en las relaciones íntimas, y con este sentimiento general difundido a las masas a lo largo de gran parte del mundo hoy día, se justifica hablar de un complejo cultural ginocéntrico que afecta, entre otras cosas y como no podía ser de otro modo, a las relaciones entre hombres y mujeres. Si bien es cierto que hace ya mucho dejamos atrás el medievo, este concepto ha perdurado hasta hoy en lo que conocemos comúnmente como caballerosidad. Esa deferencia expresada en detalles como abrirle la puerta a una mujer, mandarle flores, caminar por fuera de la acera o prestarle tu abrigo cuando hace frío. Pero hay un gesto en específico que denota cuánto de ese amor feudal ha quedado impreso en nuestra cultura. Cuando un hombre hinca la rodilla para pedir matrimonio, está adoptando el mismo gesto de sumisión que alguien que iba a ser nombrado caballero. Amor cortés, lealtad, fidelidad y sumisión. Ahora avancemos hasta llegar al sufragismo, ese valiente e impoluto movimiento que luchaba por algo tan legítimo como la igualdad, buscando la obtención de derecho a voto para todas las mujeres. La primera y sana ola del feminismo. No, en absoluto. Esta es una idea romantizada fruto del revisionismo histórico. Este movimiento surgió antes que el feminismo definiera sus bases teóricas. Las sufragistas eran tan violentas que aprobaban el sabotaje. Llegaron a quemarle la casa a sus rivales políticos. No querían el voto para todas las mujeres, solo para las de clase alta, y nunca buscaron la igualdad, ya que algunas de ellas, incluida su líder, Emmeline Pankhurst, tomaron parte activa en la campaña de las plumas blancas durante la Primera Guerra Mundial. El gobierno británico necesitaba más efectivos, así que en agosto de 1914 se fundó la Orden de la Pluma Blanca. La organización tenía como objetivo avergonzar a los hombres para que se alistaran en el ejército británico, haciendo que las mujeres humillasen a cualquier varón que no llevase uniforme militar, entregándoles una pluma blanca como señal de cobardía. During World War I, the British government was having problems, for some reason, to getting men to volunteer to cross the channel and go into the meat grinder over there and face the mustard gas and artillery shells and life in the mud and the blood and the trenches. They just didn't want to go. A campaign was started where they used women to hand out white feathers
to men, which was a symbol of disgrace and shame. And they went among the population and they handed out these feathers to any able-bodied young men that were not in uniform as a mark that they were cowards. And it worked. I would ask anybody to consider how much power that is. That simply the fear of being handed a white feather by a woman in public would cause young men to say, okay, I'll cross the channel and I'll go be cannon fodder. Wow. Look up White Feather Campaign, World War I. Whole history on it. It was Emmeline Pankhurst was the one that coordinated. She was one of the suffragettes. Emmeline y su hija Christabel, además de entregar plumas, también presionaron para implantar el servicio militar obligatorio masculino, incluyendo a aquellos hombres que no podían votar por ser demasiado jóvenes o no tener propiedades. Esto demuestra que las sufragistas no se oponían realmente a los roles tradicionales de cada sexo, solo a aquella parte de los roles femeninos que afectaba negativamente a las mujeres. De ahí que este movimiento se pueda considerar otra expresión cultural del ginocentrismo. Pedían el derecho a voto, es decir, un aumento del bajo estatus femenino, a la vez que mantenían intacto su nivel de protección, e incitaban a los hombres a cumplir con su rol de individuos desechables. Aunque al final fue el Partido Laborista quien consiguió el sufragio universal femenino, las sufragistas habían dado inicio a un fenómeno conocido como abolición selectiva de roles. Abolición selectiva que permanece vigente hasta hoy en día. Por ejemplo, la cantidad de trabajo doméstico que lleva a cabo una mujer no aumenta su riesgo de divorcio, pero si un hombre pierde su trabajo, tiene más posibilidades de acabar divorciado. La mayoría de hombres han superado sus expectativas de una esposa como ama de casa, pero la mayoría de mujeres sigue esperando un hombre que cumpla con su rol tradicional de proveedor. We have the same rules set up for men that they've always lived by, that you need to protect and provide at any cost. But we've changed everything where it concerns women. They now have access to everything men have always had access to education, to work, to whatever they want to do. But they're not the ones driving the semis. And they're not the ones in the coal mines. You don't hear the National Organization for Women complaining that there is just not enough female ditch diggers. Ahora continuemos en nuestra línea de tiempo para hablar del que ha resultado ser el último clavo en el ataúd de la igualdad. En torno a 30 años después del sufragismo, con la publicación de La mística femenina de Betty Friedan en 1963, surge un movimiento basado en la creencia en un malvado ente imaginario, el enfoque de falta de estatus femenino desde un discurso victimista y la negación del dimorfismo sexual. Había nacido el feminismo, y con él se consolidó la abolición selectiva de roles iniciada con el sufragismo, e introdujo un nuevo concepto sumamente destructivo: la criminalización masculina mediante la oficialización del sesgo gamma. El feminismo tomó el contrato tradicional, que siempre había consistido en el intercambio de estatus por protección, y lo reformuló a su antojo, aplicándole la retórica marxista de opresores y oprimidos. Ignoró por completo el alto nivel de protección femenino y la desechabilidad masculina. Si los hombres tenían más estatus que las mujeres, era porque las habían discriminado, creando una especie de institución para mantenerlas oprimidas a lo largo de la historia, llamada patriarcado. Sobra decir que este discurso no soporta la más mínima revisión objetiva. Como explica Daniel Jiménez, los deberes masculinos de provisión y manutención, la mayor responsabilidad penal de los varones, la cuasi exclusividad masculina del servicio militar obligatorio, la enorme tasa de mortalidad masculina en el trabajo y el trabajo forzado, la escasa protección de la integridad genital masculina, la discriminación hacia el varón en las políticas migratorias y de refugiados, junto con otros factores como la mayor penalización de la homosexualidad masculina, hacen que el concepto de patriarcado caiga por su propio peso. Te detesto y te considero inferior a mí. Por eso voy a crear una organización para oprimirte, en la cual mi bienestar, mi integridad y mi propia vida tenga menos valor que la tuya. Dijo ningún opresor, nunca. A pesar de todo esto, y gracias a contar con el ginocentrismo como estrato base, el feminismo pudo seguir avanzando. En 1970 se introdujo el divorcio incausado,
que, sumado a la custodia exclusiva de los hijos para las madres en el caso de divorcio, volvió el matrimonio un contrato fraudulento para el varón, ya que desde entonces la otra parte podía romper el contrato unilateralmente sin que la otra hubiera incurrido en una falta, mientras seguía disfrutando de los beneficios del acuerdo. Y así llegamos a las últimas décadas del siglo XX. A la carga base de ser el sexo desechable por cuestiones biológico-evolutivas, el hombre sumaba ahora un complejo cultural ginocéntrico que lo dejaba por debajo en las relaciones íntimas. La obligación de cumplir con sus roles tradicionales mientras cada vez más mujeres rechazaban lo suyo, el peso de sufrir criminalización institucional y la desconfianza en un contrato que se había vuelto asimétrico en su contra. La balanza se inclinaba ya demasiado hacia un lado, y nunca se debe olvidar que, por mucho que se demore, toda acción tiene una reacción, y toda causa su propio efecto.